Abra sus Biblia, por favor, en Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1 del verso 46 al verso 55. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Ya hemos visto en los versos anteriores que María es un ejemplo de fe, de humildad y de sometimiento a la voluntad de Dios. Los versos que hoy tenemos frente a nosotros nos muestran que María también es un ejemplo de verdadera adoración. María ha sido visitada por el ángel Gabriel para darle una noticia. El Mesías está por nacer y ella ha sido escogida por Dios para ser la madre del Mesías. María responde con asombro, solicita saber el método que Dios empleará para que esto ocurra, pues ella es virgen. Se le es revelado que el poder del Altísimo la cubrirá y por el poder del Espíritu ella concebirá. Ella responde con fe humilde, con sometimiento a la voluntad de Dios. María a toda prisa fue a visitar a su pariente Elizabeth, ya que tiene 6 meses de embarazo. Elizabeth habla por inspiración del Espíritu Santo y por medio de sus palabras anima la fe de la joven María. Y ahora María responde con un himno. María nos es un ejemplo de que un cristiano que descansa en la soberanía, providencia y sabiduría de Dios continuamente está alabando, agradeciendo a Dios, reconociendo a Dios. Todos los seres humanos somos llamados a adorar a Dios. Desde el momento que Dios sopló aliento de vida en el ser humano, siempre ha habido una necesidad de nosotros por adorar a Dios. Ser adorador es la identidad de cada ser humano. Si no adoramos a Dios, terminaremos adorando a algo más que porque por naturaleza somos adoradores. Para ser preciso, aquello en quien ponemos nuestra fe, en quien descansamos, a quien tratamos como Dios o Salvador, en quien nos gozamos, aquello será el objeto de nuestra alabanza y adoración. Y el objeto de nuestra adoración determina si somos adoradores o idólatras y revela si nuestra fe es verdadera o no. La idolatría no está reservada únicamente a postrarnos ante imágenes de deidades. Hay otros ídolos en el corazón: la autoestima, el dinero, la fama, el poder, el reconocimiento, la influencia, el cónyuge y los hijos, la religión. Ahora, lo que sale de los labios de esta joven entre 13 y 15 años de edad es notable, porque está cargada de teología. Y digo notable porque ella no tiene una Biblia para leer en su casa. Lo que sabe de las Escrituras es lo que ha oído de la sinagoga. Y la palabra de Dios está tan arraigada en su corazón que en este momento de la historia brota en una expresión abundante de alabanza. La verdadera adoración debe ser coherente con la verdad revelada de Dios. Y la única fuente de esa verdad es la palabra de Dios. Por consecuencia, la verdadera adoración solo es aceptable cuando es fruto de la verdadera fe en la verdad contenida en la Biblia. Aquí tenemos una respuesta espontánea de alabanza y gratitud por parte de María, pero es un cántico inspirado en pasajes del Antiguo Testamento que celebra las maravillas de Dios. Por ejemplo, María empieza evocando el Salmo 34:2 que dice: en Jehová se gloriará mi alma. Y en la oración de Ana en 1 Samuel 2:1 que dice: mi corazón se regocija en Jehová.
En el verso 47 se refiere a Dios como Salvador, haciendo ecos de pasajes como Isaías 12:2, donde dice: He aquí, Dios es mi Salvador, confiaré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor, Él ha sido mi salvación. Hoy mismo en Isaías 45:21, ¿quién ha anunciado esto desde la antigüedad y lo ha declarado desde entonces? ¿No soy yo el Señor? No hay más Dios que yo, un Dios justo y salvador, no hay ninguno fuera de mí. Cuando dice, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, está haciendo eco de las palabras de Lea en Génesis 30:13, que dice: dichosa de mí, porque las mujeres me llamarán bienaventurada. Su declaración, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, y su afirmación, santo es su nombre, son recogidas de Salmos 123, 126:3, 99:3 y 111:9. María también da muestra de entendimiento también muestra entendimiento acerca del pacto de Dios con Abraham, acordándose finalmente de su promesa a Abraham y de su descendencia para siempre. María alaba por un corazón y una mente que están saturadas de la verdad de la palabra de Dios. La alabanza de María, aunque es espontánea, es la muestra de una mujer que tiene puesta toda su fe en Dios, de un corazón que descansa en la soberanía de Dios, de un corazón que ama a Dios. Si la palabra de Dios abunda en nuestros corazones, si la palabra de Dios está arraigada en nuestras mentes, la alabanza a Dios será igualmente abundante en nuestros labios. El escritor a los Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice: por tanto, ofrezcamos continuamente mediante Él, este es Cristo, sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándonos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en vuestros corazones. Lo que esto nos dice es que nuestra teología determina nuestra doxología. Doxología literalmente significa palabra o discurso de gloria. A lo largo de la historia se aplicaba la alabanza a la Trinidad. Escuche cómo lo describe Packer en su material de teología concisa. La teología es para la doxología y la consagración. Esto es para alabar a Dios y practicar la santidad. Por consiguiente, se le debe presentar de tal forma que nos haga conscientes de la presencia divina. Fin de la cita. Cuando Packer hace su planteamiento, nos muestra a la teología con una finalidad bastante diferente a la que nosotros pensamos. La teología no es para engrandecer nuestros cerebros de conocimiento ni para aparentar saber tanto. La teología es para adorar, para alabar conociendo lo que la Biblia nos dice acerca de Dios, de su carácter santo, de sus atributos. Existe una relación muy interesante entre la teología y la doxología. Si la teología no conduce a doxología, es idolatría, pues solo hemos adquirido suficiente conocimiento para engrandecernos a nosotros mismos. Por otro lado, la doxología sin teología también resulta en idolatría, pues si no conocemos al Dios que adoramos, basados en un conocimiento cierto de su ser y atributos, terminaremos adorando a cualquier otra cosa. Cuando conocemos a Dios, reconocemos que Él es eterno, grande, santo, poderoso, omnisciente, omnipresente, y que nosotros somos finitos, pequeños, pecadores y débiles. Ante dicha realidad, no queda otra respuesta que alzar las manos al cielo y adorar al Dios que vive y permanece para siempre. Adorarlo no se refiere a un acto meramente interior, sino a una adoración que brota de un corazón dócil al Espíritu Santo. El verdadero adorador debe ser controlado por el Espíritu Santo. Eso desde luego supone que el verdadero adorador ha sido dotado con fe verdadera, que es salvo, porque aquellos que no son salvos no tienen el Espíritu de Dios morando en ellos, no son capaces de reconocer la grandeza de Dios, la insignificancia de sus vidas y humillarse en verdadera adoración ante Dios.
Entonces debemos concluir que la verdadera adoración es fruto de la verdadera fe que conduce al arrepentimiento, pues el adorador entiende que el pecado es un obstáculo para la comunión con Dios. Por eso David escribe en el Salmo 51, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Borra todas mis iniquidades, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. La mente y corazón del verdadero adorador están saturados, arraigados en la palabra de Dios. Están centrados en Dios, controlados por el Espíritu Santo, algo que es imposible a aquellos que no son salvos. Sin duda, María es un ejemplo para todo creyente, no solo de fe, humildad y sumisión, sino un ejemplo que nos revela la actitud, el objeto y la razón de la adoración verdadera. Veamos la actitud de la verdadera adoración. Dice el pasaje, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Número 1. La verdadera adoración es intensa. Con su corazón rebosando de gratitud y humildad, María dice, engrandece, magnifica mi alma al Señor. Esto es, proclama la grandeza, exalta, celebra al Señor. Añade, regocija, una palabra que habla de gozo supremo. María estalla de alegría, ella desea proclamar la grandeza, celebrar la grandeza del Señor, por lo tanto se regocija intensamente en Dios su Salvador. El motivo es la gratitud alegre que nace de haber experimentado la mirada llena de gracia con la que Dios la ha visto. Una joven insignificante y que de no haber sido por Dios, ella no habría tenido ninguna participación en la historia redentora. María expresa su júbilo y la razón de tal gozo es Dios su Señor, su Salvador. Número 2. La adoración es habitual. La manera como en el original están conjugados estos verbos, engrandece y regocija, ofrece la idea de algo habitual en la vida de María. Adorar a Dios no es un acto reservado para ciertos momentos particulares de la vida de María, sino que es algo que puede hacer todo el tiempo. Se trata de que es parte de su vida diaria. Amados, si sabemos que Dios está en control de todas las cosas, si descansamos en el hecho de que Dios gobierna todos los asuntos de nuestras vidas, si confiamos en su providencia y que todas las cosas son para el bien de aquellos a quienes escogió de antemano, la adoración no debe cesar, no debe ser afectada por las circunstancias. Así como la gratitud no debe depender de la satisfacción personal, independiente de lo que Dios haya permitido y orquestado en nuestras vidas, debemos alabar y dar gracias a Dios en todo tiempo. La adoración es más que una canción, es más que un sentimiento, es más que una actitud. La adoración es habitual en el cristiano. Salmos 34:1, bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Hebreos 13:15, así que ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza. No dice ofrezcamos los domingos, dice ofrezcamos siempre a Dios. Debemos aprovechar bien el tiempo alabando y adorando a Dios. Cuando nos despertemos, cuando vayamos al trabajo, cuando estemos conduciendo, cuando estemos limpiando la casa, cuando tengamos problemas, cuando estemos en la iglesia, cuando nos vayamos a la cama, alabemos y adoremos a Dios siempre. Que la alabanza y la adoración formen parte de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de nuestras canciones y de nuestro vivir. No podemos permitir que las circunstancias determinen la calidad de nuestra adoración a Dios.
Cuando nuestro nivel de adoración depende de las circunstancias o de nuestro estado de ánimo, entonces esas mismas circunstancias son las que dominarán toda nuestra comunión con Dios. La perspectiva correcta es procurar mantener una actitud de adoración habitual ante nuestro Padre Celestial, aun cuando las cosas no estén saliendo como deseamos o planeamos. Número 3. Dos elementos notables de la verdadera adoración: alma y espíritu. Espíritu para entendimiento, para comprensión, y alma para referirse a los afectos, a las emociones, a la voluntad. La adoración verdadera no es cuestión de elegir entre una experiencia cognitiva y una experiencia emotiva, sino que consiste en ambas experiencias. Es decir, la adoración verdadera involucra todos nuestros pensamientos, emociones, afectos, disposiciones y toda nuestra voluntad. Una vez más, Salmo 103:1, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. David habla consigo mismo, toma la decisión de alabar a Dios, pero para esto David involucra todo su ser interior, sus pensamientos, su amor y devoción a Dios, sus recuerdos, sus emociones. William J. oraba: si hay pasiones y afectos en mi alma, y sin duda que las hay, oh Señor, que sean para ti. El puritano inglés Stephen Charnock escribe: sin el corazón no hay verdadera adoración. Todo se reduce a una pantomima, a interpretar un papel sin ser en realidad el personaje que interpretamos, un hipócrita. Aunque nos falle la perfección, podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad, pero no podemos decir que lo adoramos si nos falta sinceridad. Los pensamientos, los recuerdos, las palabras contenidas en María se unen a sus emociones a flor de piel, con todos sus sentidos dispuestos bajo el control del Espíritu Santo, y se empiezan a desbordar en alabanza y adoración. La verdadera adoración centra la atención de su mente y los afectos de su corazón en el Señor, glorificando a Dios con humildad en respuesta a su grandeza y su palabra. Esta es la adoración verdadera, la que agrada a Dios. Esto contrasta con la adoración superficial que se pretende ofrecer a Dios. Estamos inmersos en un constante tráfico de distracciones que compiten por la atención de nuestra mente y los afectos de nuestro corazón. Llegamos con la mente en otras cosas, con el corazón deseando estar en otro lugar, cantando por mero trámite, sin razonar lo que se encanta, con una actitud de aburrimiento, porque como que cantar himnos es cosa pasada, no emociona, no nos hace sentir nada. El problema no está fuera de ti, no es el ambiente de la congregación, el problema está en tu corazón, que está centrado en sí mismo y no en Dios. Externamente es una actitud ritualista y Dios aborrece ese tipo de adoración. Así como Dios anima a su pueblo a presentar todo su ser para adorar, también reprende a su pueblo cuando éste ha pervertido la verdadera adoración. En Isaías 29:13 dice: este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón y su veneración hacia mí es solo una tradición. Jeremías responde: cerca estás tú de sus labios, pero lejos de su corazón. Necesitamos disciplinar la mente, enfocar la atención, los afectos, las emociones de nuestro corazón, disponer la voluntad, determinar, dejar de lado todo aquello que nos distrae de poner nuestros ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, la verdadera adoración es intensa, no es egocéntrica, no es solo emocional, sino racional, es sincera y no pretende manipular a Dios o manipular las emociones. La verdadera adoración está centrada, enfocada solo en Dios. Pero número 4, la verdadera adoración es humilde. María dice: porque ha mirado la bajeza de su sierva. El pastor John MacArthur comenta: los dos grandes obstáculos de la adoración son la ignorancia, que la hace débil e ineficaz, y el orgullo, que la hace hipócrita. Fin de la cita. El orgullo obstaculiza por completo la alabanza y la adoración verdaderas.
Adorar al Señor implica en sí mismo un acto voluntario de sumisión y sometimiento a Dios, un reconocimiento de su absoluto señorío sobre todo y el reconocimiento de nuestra bajeza. Por eso la adoración verdadera al Señor ha de ser entregada en una actitud de humildad verdadera. Solo un corazón humilde puede ofrecer una alabanza agradecida. Solo un corazón asombrado por el carácter y atributos de Dios, entendido de su propia insignificancia ante Dios y que ha experimentado la gracia de Dios, puede ofrecer frutos de labios que en verdad alaben a Dios. María está totalmente consciente de quién es Dios y quién es ella. Él es el Señor, ella la esclava. Él es el Salvador y ella una pecadora necesitada de gracia. Ella puede adorar verdaderamente a Dios, pues está despojada de toda pretensión de grandeza o méritos personales. Ella ha adoptado una actitud de autonegación, de sumisión reverente ante la grandeza de Dios. El orgullo jamás puede presentar verdadera adoración, pues su enfoque, su atención está centrada en el ego. El orgullo nos impide adorar porque el orgulloso dice, yo soy el Señor, yo soy el amo, no Dios. El orgullo nos impide adorar porque el orgulloso no es capaz de quitarse su corona, esa corona que está cargada de todas esas formas de orgullo que van contra la humildad y contra el propósito de nuestra creación, que es adorar a Dios. He notado que uno de los mayores problemas que experimentan las personas que se acercan a Dios es poder levantar sus manos libremente y adorar. Cuando el Espíritu Santo no está en nosotros o cuando aún estamos dominados por el orgullo y el prejuicio, levantar las manos nos hará sentir ridículos. Y muchos sienten vergüenza de hacerlo porque sencillamente no conocen a Dios. El orgullo nos impide adorar a Dios en verdad. Pero cuando nos rendimos completamente a Él y reconocemos su señorío sobre nuestras vidas, entonces podemos levantar nuestras manos o postrarnos delante de Él en cualquier lugar y circunstancia. El orgullo nos impide adorar porque el orgulloso no es agradecido, porque cree o asume que merece solo lo mejor. En cambio, los humildes, sabiendo que no merecen nada, que reconocen su pobreza espiritual, lo débiles y frágiles, despojados de todo mérito personal, considerando como nada todo lo que el orgulloso tiene por mucho, son ellos que adquieren un profundo sentido de gratitud y amor por Dios, que resulta en una constante manifestación de adoración, alabanza y gratitud a Dios. María es capaz de presentar la adoración verdadera porque está consciente de su bajeza. Ella no tiene problema en admitir que es insignificante, que no pertenece a las élites sociales y religiosas de su época. Ella no tiene problema en admitir que necesita un Salvador como cualquier pecador. Ella gustosamente admite que su posición es de esclava y que Dios es el Señor, el Curios, que tiene todos los derechos absolutos de posesión sobre su vida. Ella tiene un concepto claro de grandeza de Dios y de su insignificancia delante de Dios. Aunque sería la mujer más bendita de todas las mujeres, ella reconoce que no es debido a nada bueno en ella, sino por la gracia soberana de Dios. Ella sabe que es la más bendita únicamente porque el bebé que se está gestando en su vientre, este es Cristo, es el más bendito. Sin Cristo no habría nada por lo cual ella podría ser llamada bendita entre las mujeres. Amados, esa es la actitud que Dios bendice. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amados, esa es la actitud que debemos asumir cada día, con la que debemos preparar el alma y el espíritu cuando venimos a la casa del Señor. Si usted se pregunta por qué sale de la misma manera que entró, es porque no hay un corazón quebrantado, no hay humildad sincera. Puede cantar y tener alguna sensación agradable, pero no hay nada más que sensación, no hay vida nueva, no hay nuevas fuerzas, las rodillas permanecen endebles, las manos entumecidas.
María es capaz de expresar verdadera adoración porque humildemente admite su falta de merecimiento y muestra un gran asombro por la maravillosa gracia de Dios hacia ella. En ella solo hay lugar para un corazón agradecido. Ahora, consideremos el objeto, ya consideramos la actitud de la adoración. Ahora, consideremos el objeto de la adoración verdadera. Dice el versículo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. La adoración de María se centra única y exclusivamente en Dios como Señor y Salvador. María sabía que la manifestación del Mesías señalaba el clímax de la historia redentora. Su bebé salvaría a su pueblo de sus pecados. Por supuesto, eso incluye a María, porque el propósito de la venida de Cristo es para salvar a los pecadores. María está intensamente emocionada de que la realidad de la redención se está gestando en su vientre y eso la lleva a adorar a Dios, no solo como Señor digno de ser temido, sino como el Señor misericordioso expresado en el Salvador Redentor. La adoración antes del Mesías apuntaba a su futura venida. Y la adoración después de Cristo mira hacia atrás, hacia su encarnación, su muerte y su resurrección. La persona y la obra del Señor Jesucristo deben estar ocupando el lugar central de nuestra adoración. Nada de esto tendría sentido o sería útil si nuestro gran tesoro no es Dios mismo, ni la gloria de su obra incomparable. Al adorar, proclamamos el Evangelio en su plenitud y sencillez. 2 Corintios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Efesios 1, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. 1 Pedro 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Nuestro Señor no nos ha relegado al infierno como lo merecemos, sino que Él por su misericordia nos ha salvado. Y no solo nos ha librado de la condenación del pecado, sino que en su gracia nos regala dones que no merecemos. ¿Cómo no estallar con alabanzas por su obra redentora? Debemos entender que el objeto central de nuestra adoración no somos nosotros, no son nuestras obras, no son las bellas melodías, no son nuestras emociones, no es nuestro conocimiento, sino las misericordias de Dios desplegadas en nuestras vidas. Dios es quien motiva nuestra adoración hacia Él. Al preguntar por motivos para alabar y adorar a Dios, la mayoría de las respuestas tienen que ver con la salud, el trabajo, papá, mamá, hijos. Pocas son las personas que tienen a Cristo como el objeto central de su adoración. El objeto central de mi adoración revela el objeto central de mi fe. Es decir, revela en quién o en qué tengo puesta mi esperanza, mis afectos, mis pensamientos, mis anhelos más profundos. Y aquello en qué o en quién he puesto todo lo anterior es lo que entiendo que es mi Dios y Salvador. El objeto de mi fe y adoración determina si soy un verdadero adorador o un idólatra. El objeto, el tema central de la vida del cristiano debe ser Cristo en todo tiempo. Ya que Cristo vino a salvarnos de nuestros pecados, es posible gozarnos en las pruebas, porque gracias a ella estamos siendo perfectos y completos para vivir una eternidad en comunión con nuestro Señor, y por eso nos gozamos. Porque Él empezó la buena obra, la perfeccionará hasta el fin. Por eso decimos gloria a Dios, porque no nos va a faltar nada de lo que es necesario para ser como Él. Amados, una vez más, esta joven María nos da lecciones prácticas.
En primer lugar, quiero que note el papel de la Biblia en la alabanza de María. Esta es una canción llena de la Escritura. ¿Y por qué? Porque su mente y corazón están saturados de las Escrituras. ¿No acaso dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca? Me encanta lo que J. Israel dice sobre María. Ella expresa con sus labios lo que se ha atesorado en su corazón. Y lo que se ha atesorado en su corazón es la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. ¿Y no ese es un principio vital para la vida cristiana, conocer las Escrituras? Y no solo para que la cabeza esté abarrotada de algunos datos, sino para que el corazón quede cautivo por esa palabra y cuando la alegría o la crisis de la vida lleguen, podamos activarnos en modo adoración automática. Si atesoramos la palabra, si la palabra está moldeando nuestras vidas, podemos estar seguros de no errar al orar, al alabar, porque lo que sale de nuestros labios es lo que hemos atesorado en el corazón y lo que ha dado forma a nuestras vidas. Leía una anécdota de la vida de R.C. Sproul cuando llegó por primera vez al seminario a dar clases. Sproul le pediría a un estudiante que orara antes de su clase de teología sistemática todos los días. Y luego que el estudiante se sentara, criticaría la oración del estudiante. Le mostraría todas las diversas herejías que el estudiante había orado en su oración. Y así lo hizo durante un par de semanas y finalmente se le pidió a un alumno que orara. Y entonces se puso de pie y con temor y dijo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, y así hasta el final. Y se sentó confiando en que R.C. Sproul no iba a criticar la oración del Señor. Bueno, amados, podemos estar seguros de que nunca nos equivocaremos cuando oremos la Biblia. Nunca nos equivocaremos al cantar las Escrituras. Amén. Segundo, quiero que noten la humildad de María. La humildad de María es evidente en esta canción. No solo aprendemos que la vida cristiana debe estar saturada por las Escrituras, sino que la vida cristiana debe ser caracterizada por ser humilde. Y quiero sugerir que es algo en lo que necesitamos crecer todos. Necesitamos crecer en humildad. La humildad es absolutamente esencial para la vida cristiana. Si no estamos cultivando la humildad, no estamos cultivando a la reina de todas las gracias del Evangelio, como la llamaba Spurgeon. Porque la marca segura de que el Espíritu Santo ha hecho una obra en nuestro corazón es la producción de la humildad. Sin humildad no podemos perdonarnos unos a otros. Queremos que la responsabilidad sea de otra persona, es culpa tuya, es culpa suya. La falta de humildad nos impide ver nuestro propio pecado y aceptarlo, tratar con él y buscar el perdón. Y nos impide dar perdón, porque lo que permite al creyente perdonar a otros no es que esas personas sean dignas de perdón, es que nosotros hemos sido destinatarios de un perdón inmerecido. Dios te ha perdonado cuando no lo merecías. Y eso hace que el corazón sea grande y generoso al perdonar a los que no merecen perdón. Y solo el corazón humilde es capaz de perdonar de esa manera. Porque solo el corazón humilde ha experimentado su necesidad y el sorprendente misericordioso perdón de Dios expresados en el Evangelio. María manifiesta humildad y necesitamos crecer en humildad. Tercero, quiero que noten el enfoque de María. El objeto central de la vida de María es Dios. Desde el anuncio del ángel a María, aun y cuando la noticia que recibe pone en peligro su vida, su reputación, ella responde con sumisión, con fe y adoración verdaderas, porque el centro, su tesoro, su anhelo es Dios y su voluntad. Ya sea en adversidad o en el gozo, el centro de la vida de María es Dios. Es muy fácil confundirnos y centrarnos en nosotros, en nuestro prestigio, en nuestra seguridad, en nuestros anhelos, en nuestras agendas. Muchas veces me descubro buscándome en todo lo que hago. Dejo de pensar en los demás y pienso solo en mí.
Dejo de buscar el amor desinteresado y solo surge, un amor interesado. Quiero servir, pero luego me veo sirviendo a mis intereses, a mis deseos. Incluso cuando hago un bien a los demás he podido percibir el ansia de ser reconocido. Tengo que doblar las rodillas y contemplar esa cruz y a Cristo crucificado, y ahí se desvanecen mis egos y Cristo es colocado de nuevo en el centro. La adoración que se centra en algo que no sea Dios no es adoración. Puede ser una reunión religiosa, puede ser emocionante, puede ser informativa, pero no es adoración. Venimos a adorar a Dios y a alabar a Dios. Por eso el culto está diseñado para que Cristo y no nosotros sea el centro de nuestra adoración, de nuestras oraciones, de nuestra meditación. Si bien se deben involucrar nuestras emociones, el culto no está diseñado para satisfacer las emociones, sino para glorificar a Dios. La prioridad de la iglesia actual es entretener a las congregaciones, no adorar a Dios. Debemos hacernos una pregunta muy simple: ¿a qué queremos que se apunte cuando vengamos a la iglesia cada domingo? ¿Cuál es su intención primaria? ¿Quieren una experiencia emocionante? ¿Quieren venir como consumidores en busca de entretenimiento espiritual? ¿O quieren venir para encontrarse con el Dios verdadero y vivo y ofrecerle alabanzas ofrecidas en espíritu y en verdad y con reverencia y admiración? No es obvio que si un servicio de oración es un servicio de oración, entonces todo lo que tiene lugar dentro de ese servicio debe tener a Dios en el centro de todo. Él debe ser el centro y todo lo demás debe girar alrededor de Él. Y no solo en su templo, sino en nosotros que somos templo de su Espíritu. A modo de conclusión, para concluir, hemos de creer que es un tema menor el no adorar a Dios. Pero la palabra de Dios dice que esa es la causa de nuestra caída, de nuestra desgracia y de nuestra lejanía de la presencia de Dios. Todo pecador sabe que la existencia de Dios es incuestionable, pero en lugar de glorificarle y darle gracias, el ser humano le da gloria a cualquier otra cosa o persona que no es Dios. El pecado ha entenebrecido la razón, el corazón, las emociones y la voluntad. El pecador sabe que la existencia de Dios es incuestionable, pero vive como si Dios no existiera, como si no hubiera una autoridad a quien le ha de rendir cuentas. Vive en una constante rebelión, en constante idolatría, y Dios ha determinado el castigo a semejante traición, la muerte eterna. Y a no ser que el Espíritu Santo dote de verdadera fe para salvación, fe que alumbre la mente y corazones entenebrecidos, y el pecador pase de un estado de idolatría a adorador y sea capaz de ofrecer verdadera adoración, el pecador está condenado a la ira de Dios. Pero para esto apareció Cristo, para deshacer el poder del pecado, para trasladarnos de las tinieblas a la luz admirable. Nació para vivir como nadie podía vivir, para la gloria de Dios. Murió en la cruz en nuestro lugar. Nadie merece que el Hijo amado de Dios haya vivido perfectamente en nuestro lugar. Nadie merece que Jesús haya muerto en nuestro lugar, pero Él lo hizo para glorificar la gracia de Dios, la justicia de Dios. La razón por la que Dios se encarnó fue para librarnos de su propia ira. La razón por la que Dios se encarnó es para su propia gloria. El Evangelio nos permite ver con claridad quién es Dios, quiénes somos nosotros, y cuando su luz alumbra la mente y el corazón del pecador, entonces viene la respuesta adecuada, alabanza y adoración. Solo Dios merece la gloria, todo reconocimiento, toda gratitud. ¿Reconoces la gravedad de tu condición? ¿Reconoces que eres pecador, pero anhelas a Cristo como Salvador? ¿Estás dispuesto a dejar todo lo que el mundo te ha ofrecido hasta ahora y rendirte a Cristo para que éste sea no solo tu Salvador, sino tu Señor, amo de tu vida? Si es así, haz uso de esa fe, cree y hoy serás salvo.
Amados y amadas, somos elegidos. No podríamos invocar su santo nombre si no hubiéramos sido elegidos. Nuestra elección es la causa de nuestra invocación y adoración a Dios. Cristo nos ha comprado y derramó su sangre para pagar por nuestro rescate. Cristo nos ha llamado suyos desde aquel día en que Él dijo: consumado es. Aún más, las Escrituras nos dan una mirada de los escogidos de Dios adorando ante el trono. Allí estamos tú y yo. Juan dice en Apocalipsis: después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie ante el trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sea nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amado, Cristo ha preparado una morada y una corona desde antes de la fundación del mundo para todos los que creen. Levantemos los ojos. Allí hay un asiento que debe ser ocupado y debe ser ocupado por nosotros. Hay una corona que debe ser llevada y debe ser llevada por nosotros. Ven, regocíjate y di: bendito Jesús, por mí tú fuiste castigado y por ti soy bendecido. Oremos.